Sí, hola. Bueno, vamos a seguir porque vamos con retraso y a partir de ahora sí que si se retrasa cualquier cosa, sintiéndolo mucho, no vamos a tener tiempo para preguntas ni para nada porque no podemos alargarnos más allá. Hay gente que tiene trenes y etcétera. Ayer comenté en la Asamblea que hemos iniciado una colaboración, y yo pienso que será magnífica, con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Cada año vamos a realizar un simposio conjunto, las dos asociaciones, tanto en nuestro congreso como en el Congreso Mexicano de Neurogastroenterología, que el próximo será en marzo. Vamos a tener también la posibilidad de asistir online a ambos congresos y os anuncio que vamos a hacer unos webinars trimestrales formativos conjuntos las dos asociaciones. Os animo a que todos os animéis. Vamos a intentar hacer que el programa formativo sea súper atractivo, práctico y seguro que van a ser un éxito muy grande esta colaboración que hemos iniciado. El doctor Enrique Cos, que es el presidente saliente de la asociación y que es el que ha hecho posible todo este trabajo y con el que hemos estado trabajando pues, en este proyecto los últimos tiempos, está aquí representando a la Asociación Mexicana y va a empezar a darnos una charla. Este simposio va sobre novedades en patología anorrectal y pues el doctor Enrique Cos nos va a hablar realmente si la clasificación de Londres es práctica, si tenemos margen de mejora. Enrique, adelante. Sí, muy buena tarde a todos. Primero, congratularme de la invitación y de la iniciativa, que, bueno, dicho sea de paso, ha sido conjunta. Si no fuera así, no hubiéramos podido proseguir. Estamos muy contentos de esta relación que empezamos y que esperemos prospere y dure mucho más tiempo en colaboración, no solo académica, pero también científica, y eso esperamos más adelante. Jordi me ha encomendado hablar acerca de la clasificación de Londres, si es práctica o si hay margen de mejora. Y primero, bueno, el por qué surgió la clasificación de Londres es derivado de la gran heterogeneidad que existe en la implementación de hacer pruebas de función anorrectal. Hay mucha variabilidad tanto en el equipo que se usa, equipos de diferentes marcas, los protocolos implementados, de allí los valores normales con cada uno de los equipos, pero en cada una de las poblaciones, la forma de la enseñanza, cómo se implementa, los análisis, reportes, y esto afecta significativamente la reproducibilidad de una prueba en la que basamos diagnósticos para hacer cierto número de intervenciones. Y bueno, este protocolo de Londres nos ayudó a empezar a hacer una normativa de cómo debemos de hacer un estudio de manometría anorrectal para que consistentemente podamos tener comparaciones entre grupos, en diferentes escenarios y con diferentes equipos. Hacerlo también más fácil de interpretar y de esta manera tener diagnósticos mucho más apropiados. Y como pueden ver, el protocolo de Londres, de muchos de ustedes ya conocido, pues es uno que conlleva a toda esta serie de pasos y que es asequible de realizarlo en menos de 20 minutos la mayoría de estos estudios. Y bueno, todo lo que se ha empezado a medir, los grados de evidencia que hay en el consenso que se toma para, por ejemplo, la expulsión del balón, la medición de la presión rectal, todavía hay un margen de mejora en donde debemos de poner atención en el sentido de cómo vamos a utilizar cada una de estas variables para nuestros reportes en la práctica clínica. Pero hoy tenemos esto, que es básicamente los hallazgos de la manometría anorrectal, por ejemplo, en donde es muy contundente, es en la presión, en el tono y en la contractilidad, en donde hallazgos mayores son el que tengan bien sea separadamente una hipotonicidad o hipotonía,
así como hipocontractilidad, es decir, un tono en reposo disminuido y no hay capacidad de incrementar la fuerza a la maniobra de contracción. Y estos entonces, en la combinación cualesquiera que exista, son hallazgos mayores, mientras que la hipertensión anal son hallazgos menores. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se observa una hipotonía hacia arriba a su derecha y cómo alguien tiene hipocontractilidad hacia abajo a su derecha. Entonces, estos son los hallazgos más relevantes, mayores de todo lo que se ha evaluado dentro de la clasificación de Chicago. Porque ahora, en esta parte en donde basamos tratamiento, como es el hacer biorretroalimentación, es la coordinación anorrectal, pues realmente los hallazgos son de índole menor, es decir, no existe un hallazgo mayor que sea contundente y que con esto se pueda llevar a cabo una recomendación fuerte para hacer una intervención. La disinergia, que es la contracción paradójica, la falla de la propulsión o la combinación de estas es entonces un hallazgo menor, y aquellos que tienen ciertas alteraciones pero no concluyen con algo, entonces dentro del marco de lo no concluyente, aquellos sujetos sobre todo que tienen una falla en la expulsión del balón pero tienen una coordinación recto-anal normal. Y esto, como pueden ver, jerárquicamente está basado primero en hacer la prueba o el test de expulsión del balón. Aquí tenemos el escenario arriba a la derecha de un paciente que hace una contracción paradójica, es decir, hay disinergia. En la figura G, pues es quien no puede llevar a cabo una adecuada propulsión y hay ausencia de relajación, es decir, hay la combinación, mas sin embargo no hay contracción paradójica en ese escenario. Por otra parte están los desórdenes o alteraciones de la sensibilidad, en donde aquí sí que hay hallazgos mayores, la hiposensibilidad y la hipersensibilidad rectal están en este caso incluidos y como un hallazgo mayor, y están estos borderline en donde pueden algunos pacientes, seguro les ha pasado, tener umbrales altos para una sensación, pero umbrales normales o incluso disminuidos para otras. Y eso también lleva a cierto grado de confusión de qué hacer con esos pacientes. Y bueno, esto, el significado clínico de tener alteraciones en la sensibilidad ha sido estudiado, y aquellos que tienen una hiposensibilidad rectal generalmente son más mayores y tienen un mayor tiempo de padecer del estreñimiento. También resulta de que existe algunos cambios, sobre todo en aquellos que tienen, por supuesto, hiposensibilidad rectal, pues los niveles de insuflación del globo son mayores, esto es de esperar, y bueno, pues es algo que debe de llevar a nosotros a tomar una decisión de que incluso existen ya protocolos para biorretroalimentación sensorial, y que algunos son posteriores, por ejemplo, al hacer la biorretroalimentación en donde se lleva a cabo la mejora en la coordinación. Muchos pacientes después de una biorretroalimentación mejoran también la hiposensibilidad, pero aquellos que no mejoran la hiposensibilidad tras una biorretroalimentación de la coordinación necesitan biorretroalimentación sensorial, que está descrita y publicada en forma no tan antigua. También otro problema o situación que acontece con la clasificación hoy día de Londres es que existen, como les decía, estos umbrales alterados, y hay pacientes que sí cumplen con tener los dos umbrales en una sola persona, pero la prevalencia es menor. En tanto que tengan un umbral alterado para la hiposensibilidad rectal, en este caso,
pues tienen una mayor prevalencia. Lo que se cuestionan en este trabajo es que aquellos sujetos que tienen un solo umbral alterado generalmente tienen mayor gravedad del estreñimiento o tienen comorbilidades como el Parkinson y la diabetes mellitus. Y lo que han demostrado es que con el mayor número de umbrales alterados sí hay un incremento quizás en la gravedad del estreñimiento, pero que hace falta tener ajustes para definir qué es un umbral normal o un umbral alterado al momento de llevar a cabo la actualización de la nueva clasificación de Londres. Y bueno, está esta situación del hallazgo mayor, que es el no presentar el reflejo recto anal inhibitorio, pues lo tenemos como arreflexia, y bueno, bien conocido por todos que, por ejemplo, sucede en pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung, que es algo bastante raro de encontrar, probablemente nuestros colegas pediatras lo ven con mayor frecuencia, pero también puede tenerse en consideración que pacientes que tienen cirugías como resecciones anteriores bajas u otro tipo de cirugías a nivel rectal pueden tener arreflexia, y eso debemos de tenerlo en consideración. También, ya lo decía, los cambios en el equipo, los cambios en el tipo de tecnología que utilizamos nos van a dar diferencias en lo que estamos registrando, y hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que cuando se comparan poblaciones diferentes, pues la posibilidad de detectar hiposensibilidad, hipocontractilidad en un grupo de pacientes es mayor comparativamente de otras etnias o de otros lugares en donde se mida. Y esto utilizando la misma tecnología. De tal suerte que lo más importante es que en nuestras unidades de laboratorio, basado en nuestra población, tengamos valores de normalidad en los cuales nos podamos regir para hacer diagnósticos, ya que en muchas otras poblaciones, de acuerdo a estaturas, pesos, tallas, índices de masa corporal, pues puede hacer una gran variabilidad en cómo se encuentran estos valores. Otro problema aún es cómo al leer un estudio de manometría anorrectal tenemos discordancia en cómo interpretamos estos hallazgos. Aquí es en primera contra una segunda lectura, cegados, unos mismos investigadores tienen un cambio, solamente no tienen un cambio en un 21% de las veces que leen el mismo estudio de manometría anorrectal. Es decir, basado en cómo lo hacemos hoy día, el 80% de nuestros pacientes tendrá una discrepancia a una primera o a la segunda lectura. Y creo que esto es natural de muchos que hacemos estos estudios, que al hacer el estudio de manera inicial y su interpretación tenemos un criterio, pero más adelante podríamos volver a revisar ese estudio porque hemos visto de nuevo al paciente y hacer que algo lo veamos diferente. De tal suerte de que también es importante tener una cierta flexibilidad para la interpretación, más sin embargo reglas bien pautadas para poder tener menor variabilidad en cómo la leemos y cómo la interpretamos. Esto Adil Barusha en la Mayo Clinic también lo ha investigado en estas personas sanas y personas estreñidas, y la variabilidad en el interpretación o el resultado categórico de estos sujetos es del 79%. Es decir, muy concordante con lo que se ha mencionado del 21% de variabilidad, de los que no varían el diagnóstico, pero esto tiene muchas implicaciones en cuanto a cómo vamos a hacer ese reporte y qué vamos a recomendar para el tratamiento de nuestros pacientes. También se ha utilizado otras tecnologías, las tecnologías de perfusión de agua o de estado sólido. Y bueno, en este estudio lo que se observa es que con esta tecnología de perfusión de agua son capaces de llevar a cabo un protocolo de Londres idénticamente bien que como lo harían con un estado sólido. Tienen la posibilidad de hacer reconstrucciones 3D en donde pueden ver la asimetría del esfínter, y con esto pues también es un método viable para poderlo utilizar en la práctica clínica. Tiene entonces una necesidad de valores de referencia,
pero que es importante investigarlo aún más en sujetos, sobre todo en poblaciones de incontinencia y de estreñimiento. En realidad, en relación a la factibilidad de poder hacer o seguir este protocolo también con las tecnologías de alta definición, este catéter de estado sólido, que más o menos es de 9 milímetros de diámetro por unos 8, 9 centímetros de longitud y que tiene 256 sensores que están distribuidos de manera circunferencial, pues no existía también la descripción de haber realizado el protocolo de Londres con esta tecnología. Y bueno, pues pueden ver que se puede realizar, también pueden observar que hay una buena una consistencia en cómo se adquieren los datos para las presiones máximas de reposo, el índice defecatorio y la maniobra de pujo. Y en este contexto, pues entonces se puede utilizar, pero también de nuevo hay que utilizar los valores de normalidad que están adecuados para esta tecnología. Y bueno, habrá algunos pacientes con limitaciones anatómicas, por ejemplo, resecciones anteriores bajas, en donde hacer una manometría con un catéter rígido sea poco factible de implementar. Y siempre en una práctica clínica ocupada, pues tenemos la necesidad de hacer óptimo nuestros estudios. Y en este estudio publicado hace ya 4 años, lo que tratan de hacer es una variación, una modificación al protocolo, disminuyendo los tiempos de reposo y haciendo que sean más prontas las maniobras una tras de la otra. Y bueno, lo que han encontrado es que es factible disminuir el tiempo de la realización de estos estudios, sobre todo, reitero, en aquellos laboratorios de motilidad gastrointestinal dedicados a hacer manometría no rectal, en donde tengan una práctica clínica muy ocupada y que haya muchos pacientes que se están haciendo. Y bueno, ahí lo que refieren es que existe una disminución al menos a 85 segundos al protocolo actual para poderlo realizar, es decir, nos ahorramos 1 minuto y medio en la realización de estos estudios, ¿no? Finalmente, la prevalencia o el impacto clínico que tiene la clasificación de Londres. Al final, cuando tenemos una clasificación, lo que queremos es que sea una que nos ayude a categorizar adecuadamente a nuestros pacientes para poder implementar una maniobra terapéutica adecuada para ese grupo. De tal suerte de que si no tenemos una clasificación que pueda surtir efecto a dar una recomendación terapéutica, es una clasificación que no tiene futuro. Y por lo tanto, bueno, ahora está evaluándose con esta clasificación de Londres su implicación hacia el encontrar, por ejemplo, reflejos rectoanales inhibitorios ausentes, alteraciones del tono, de la coordinación y de la sensibilidad, y cómo coexisten entre ellas y qué implicaciones puede tener a la decisión del médico para implementar un tratamiento, sobre todo en la presencia de hallazgos mayores, como ya se mencionaron hace unos momentos, pero existen aún áreas de oportunidad porque existe variabilidad muy importante, por ejemplo, en gente que no expulsa el balón, pero que tiene una manometría no rectal normal o viceversa. Y esto entonces lleva a que se necesiten hacer estudios de desenlace clínico para poder determinar si esta clasificación es efectiva para seleccionar a los pacientes a los diferentes grupos de tratamiento a los que deben de ir dirigidos. Finalmente concluyo entonces que aún la clasificación de Londres tiene un margen de mejora muy importante. No se ha demostrado todavía que utilizarla nos ayude a hacer una toma de decisiones a un tratamiento. No se ha evaluado que su implicación en el tratamiento, en resultados clínicos que sean medibles, y tampoco se ha demostrado que pueda ser igual con los diferentes grupos étnicos, así como las diferentes tecnologías y equipos que se puedan implementar. Ya hay mucha variabilidad, es como yo lo veo, como ustedes lo ven,
y necesitamos entonces normar cómo leerlo para poder tener consistencia en los resultados, y esto es un trabajo que se está haciendo y que fue presentado en el Congreso Europeo de la Asociación de Neurogastro, donde hay una gran variabilidad en la interpretación y sobre todo en la coordinación rectoanal, pero ese artículo está por salir y ser publicado. Les agradezco mucho su atención y de nuevo muchas gracias a la CNEM, a Jordi, a la mesa directiva por su invitación. Vamos a tener tiempo para una pregunta rápida y una respuesta corta. Cecilio. Enhorabuena por la exposición y, bueno, pues si hay que atenderse a una pregunta corta, pacientes con contractilidad normal, presiones las alcanzan normales, pero fatigabilidad, no son capaces de mantener esta contracción tiempo suficiente. ¿Qué importancia le damos o cuál es la recomendación o tu práctica habitual? Gracias. Muy importante el punto y no está cubierto tampoco en la clasificación. El long squeeze es muy importante, pero yo siempre lo pongo en esta perspectiva, tú vas a desarrollar una destreza que es ayudarle a un paciente a hacer una biorretroalimentación para hacer una contracción. No te interesa que la contracción sea rápida, lo que te interesa es que sea una contracción sostenida, que al final esta es la que va a llevar a la hipertrofia del músculo. Entonces, seguramente también se tiene que normar cómo enseñar, hacer el squeeze óptimo, largo y con mayor presión para poder tener un buen resultado. Eso es algo muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. ¿Presentas tú? Muy bien, bueno, para mí es un gusto presentar al siguiente ponente. En este caso es la doctora Constanza Siriza y nos va a hacer favor de hablar del endoflip anorrectal. ¿Qué nos aporta? Adelante, doctora. Buenos días. Bueno, es un placer estar aquí, como siempre. Gracias a CNEM y al doctor Cosadam por su participación y por esta fructífera colaboración con la Sociedad de Neurogastroenterología de México. Bueno, el tema que voy a tratar es qué nos aporta el endoflip y si en el esófago todavía tenemos mucho margen de mejora, en anorrecto, como siempre, todavía vamos más tarde, ¿no? Bueno, como todos saben, tenemos distintas maneras de evaluar la función anorrectal. Podemos evaluar las características anatómicas, fundamentalmente con la resonancia o con la ultrasonografía, pero en este caso estamos evaluando propiedades fundamentalmente estáticas del canal anal. Con la manometría de alta resolución y de la alta definición, desde luego hemos mejorado mucho en valorar la función esfinteriana con los gaps que ya nos ha explicado el doctor Cosadam, pero con la manometría 3D podemos categorizar muy bien la contracción, incluso detectar defectos presivos, pero fracasamos un poco en evaluar la apertura del canal anal. También se ha sugerido, y todo lo apreciamos en nuestra práctica clínica, que hay pacientes que realmente no necesitan contraer con mucha fuerza el canal anal para ser continentes. Sabemos que en la incontinencia influyen otros muchos factores y se ha sugerido que quizás la capacidad del esfínter anal para resistir la distensión basada en el inflado de un balón que ejerce una presión dentro del canal anal pueda ser incluso más interesante que las propias presiones del canal anal. Todo esto lo voy a pasar muy por encima, pero nos va a ayudar a comprender un poco el endoflip en anorrecto y sabemos que la parte media del canal anal es la parte más gruesa. Es la parte más gruesa porque el esfínter anal interno es más grueso en esa zona, no sé si se ve, y también el esfínter anal externo, con lo cual es la zona que va a ser menos distensible o más resistente a la distensión del canal anal. No voy a describir el equipo porque ya se ha hablado el doctor Paul ayer en el endoflip esofágico, pero sabemos que la planimetría con impedancia nos permite determinar el área de sección transversal y midiendo en esa zona específica del esfínter anal el área de sección transversal y la presión que se ejerce en ese punto, podemos calcular el índice de distensibilidad. Estos datos se van a materializar en una imagen digital que nos va a permitir comprender muy bien las propiedades geométricas y mecánicas del canal anal, incluyendo, como digo, su distensibilidad.
Este es el catéter que utilizamos. Yo en mi experiencia estoy utilizando el catéter corto, el de 8 centímetros, que tiene 16 anillos de impedancia, como estamos viendo en la imagen, y un puerto, un sensor en estado sólido para determinar la presión del canal anal. Y bueno, pues esto es un poco la imagen que vemos con el primer equipo, ¿no? En la versión inicial, la .1, vemos esa imagen en diablo, en azul. No puedo señalar no se ve muy bien el puntero, pero vemos que la parte azul es la zona menos distensible del canal anal, y ahora mismo con el EndoFlip 300, igual que vemos en el esófago, podemos obtener estas imágenes de distensibilidad que a mí me parecen estupendas, en reposo, con la contracción voluntaria. Además estamos viendo la presión y esto se parece un poco a la manometría, y la maniobra defecatoria, donde vemos cómo incrementa la presión, pero mucho menos que en reposo, como luego explicaré con más detalle. El procedimiento es sencillo, calibramos el catéter, hay que expulsar el aire que pueda tener el mismo para hacer el cero de presión, introducimos la sonda en el recto, con el recto vacío, en decúbito lateral izquierdo, igual que en la manometría de alta resolución, y es importante verificar que algunos electrodos quedan fuera del canal anal, y a medida que vamos haciendo la distensión progresiva es importante sujetar el catéter porque este se puede desplazar. El protocolo del estudio, nosotros inicialmente empezamos llegando a 10, luego a 20, pero ahora que ya tenemos más experiencia, directamente nos posicionamos a 20 y luego lo que hacemos es subir a 30 mililitros, hacemos una medición en reposo durante 30 segundos, contracción voluntaria y maniobra defecatoria. Escalonamos a 40 y posteriormente a 50. Pero claro, uno se pregunta, porque si en el esófago ya tenemos valores de referencia y tenemos unos criterios muy claros, ¿qué parámetro es el más útil, ¿no?, para utilizar en el EndoFlip anorrectal? Pues de todos ellos el índice de distensibilidad, como ya he explicado anteriormente, considerando ese área de sección transversa media en el punto más estrecho, dividido entre la presión que se ejerce en esa zona del balón, parece que es el parámetro que nos puede ayudar más a evaluar la función anorrectal. El primer estudio, que ya se publicó en este sentido en el año 2012, ya diferenciaba o describía las características biomecánicas en sujetos sanos. Y como podemos ver en las imágenes, a medida que vamos inflando el balón a distintos volúmenes, la zona menos distensible va disminuyendo. Esto es fisiológico y es lo que sucede en sujetos sanos, tanto en reposo como con la contracción voluntaria. Posteriormente se empieza a investigar qué sucede en pacientes con incontinencia fecal y en este estudio en concreto se estudian 22 pacientes incontinentes y 21 voluntarios sanos y vemos que en ambas situaciones la parte menos distensible del canal anal es la del canal medio, como ya he explicado inicialmente, pero lo que sí estaba claro es que los pacientes incontinentes tienen una distensibilidad claramente mayor, un índice de distensibilidad claramente mayor que los sujetos sanos, tanto en reposo como con la contracción voluntaria. Este estudio, que a mí me parece un antes y un después dentro de lo poco que hay publicado en EndoFlip anorrectal, de nuevo incide en voluntarios sanos, mujeres asintomáticas que no tienen ningún problema anorrectal, con mujeres incontinentes. Evalúan el índice de distensibilidad y hacen manometría de alta definición en todos los casos. Discriminan que el volumen de 40 mililitros es el que mejor permite diferenciar entre mujeres con incontinencia fecal y voluntarios sanos. Con estos puntos de corte ya por lo menos nos empiezan a dar unos puntos de referencia. Un índice de distensibilidad en reposo de 1 y con el squeeze de 0,5. Y lo que observan, es lo que ya habían visto en el trabajo previo, es que la incontinencia fecal se asocia de forma muy significativa con un índice de distensibilidad anormalmente alto con respecto a los sujetos sanos, tanto en reposo como en la contracción voluntaria. Pero lo más interesante de este estudio es que si lo comparamos con las presiones obtenidas con la manometría de alta definición, vemos cómo realmente el rendimiento diagnóstico del EndoFlip, del índice de distensibilidad, es superior incluso que las presiones del canal anal, tanto en reposo como con la contracción voluntaria, con un área bajo la curva de 0,88 para la presión de reposo y de 0,83 para la contracción voluntaria. Y esto, desde luego, pues, nos da pie para plantearnos si esto puede ser interesante.
En este otro estudio, de nuevo, comparan pacientes con incontinencia y voluntarios sanos y hacen de nuevo la técnica de manometría en 3D y el EndoFlip. También confirman que es superior el rendimiento diagnóstico en el EndoFlip comparado con las presiones de la manometría 3D, pero que encuentran una concordancia diagnóstica entre ambas técnicas muy buena, de más del 70%. Pero como en todo, hay zonas que, bueno, pues esos puntos grises, ¿no? Esas zonas grises en las que encuentran 16 pacientes que tienen hipotonía del canal anal con una distensibilidad normal. A estos pacientes, a todos se les hizo ecografía endoanal y no encontraron alteraciones anatómicas. Lo que concluyen estos autores es que tanto la manometría 3D como el EndoFlip son técnicas moderadamente sensibles, pero altamente específicas para el diagnóstico de la incontinencia fecal, aunque, y a diferencia de lo que nos decía ayer el doctor Paul para el esófago, no las consideran claramente complementarias. Perdón. Se me ha soltado, ¿no? Muchas gracias. Perdón por la interrupción. Avanzando con lo que hay publicado en este sentido, en este estudio lo que tratan de plantearse es si de verdad el EndoFlip puede ayudarnos a diferenciar entre los distintos tipos de incontinencia, de urgencia, pasiva o mixta, y sí que encuentran que los pacientes con incontinencia fecal de urgencia tienen un índice de distensibilidad claramente inferior con respecto a los pacientes que tienen incontinencia pasiva o mixta. Esto parece a priori bastante lógico pensar que sea así, y encuentran que a un volumen de 50 un índice de distensibilidad mayor de 7 y a un volumen de 40 un índice de distensibilidad menor de 1,3 se asoció con incontinencia fecal pasiva y de urgencia respectivamente. Si bien la capacidad discriminatoria es baja en este sentido y, por lo tanto, los autores concluyen que realmente el índice de distensibilidad no es, con la evidencia que tenemos actualmente, una técnica que nos permita discriminar entre los subtipos de incontinencia fecal. Y es que lo que sí que tenemos que tener claro es que son técnicas que están midiendo de forma diferente. En la manometría en 3D estamos viendo la asimetría axial y circunferencial del canal anal y estamos midiendo más una contracción isométrica de los músculos del esfínter anal. Sin embargo, con el EndoFlip lo que estamos evaluando realmente es la capacidad de cerrarse del canal anal ante un balón distendido con una presión determinada. Y en ese sentido lo que evaluamos cuando se contrae es una contracción muscular concéntrica. En nuestra experiencia, con 20 voluntarios sanos en los que evaluamos el índice de distensibilidad, el diámetro mínimo, la longitud del canal anal y la presión dentro del balón, en reposo, con la contracción voluntaria y con la maniobra defecatoria, como he comentado, pues realmente es muy interesante ver esas variaciones en la biomecánica del canal anal y, como podemos ir viendo, tanto en reposo como en la contracción voluntaria, a medida que vamos aumentando el volumen, lógicamente va a aumentar el índice de distensibilidad, pero fíjense en las diferencias tan claras que hay con el squeeze y con la maniobra defecatoria. Con las presiones, ¿qué ocurre? Pues ocurre precisamente también un poco lo mismo, ¿no? En reposo tenemos una presión determinada que va a ir aumentando a medida que vamos aumentando el volumen que está dentro del globo, del balón. Con el squeeze aumenta la presión en sujetos sanos y con la maniobra defecatoria disminuye la presión en el balón incluso por debajo de la presión de reposo. Y esto a mí me parece muy interesante y no lo he visto descrito todavía en la literatura. En cuanto al diámetro, como es lógico, a medida que aumentamos el volumen de distensión del balón, el diámetro va a ir aumentando, pero es menor ese aumento con el squeeze comparado con la maniobra defecatoria. Y en cuanto a la longitud de la zona menos distensible del canal anal, pues de nuevo lo que vamos a ir viendo es que el canal anal, la zona menos distensible, va disminuyendo a medida que aumentamos la presión dentro del balón, pero que esa disminución de la zona menos distensible es mayor de nuevo con la maniobra defecatoria que lógicamente con la contracción voluntaria. Esto es un poco para que veamos cómo esa zona menos distensible del canal anal
va disminuyendo a medida que vamos aumentando el volumen en el balón y, lógicamente, la longitud de la zona menos distensible también va disminuyendo. Y con el equipo 300, que a mí personalmente me encanta, como decía, parece que tenemos el índice de distensibilidad y parece que tenemos la manometría también, ¿no? Pues estamos viendo aquí a distintos volúmenes, como luego veremos, el que mejor discrimina, y en esto coincidimos con lo publicado, es el volumen de 40. Esto sería el índice de distensibilidad a 40 con la contracción voluntaria, vean que esto se parece a un pico de la manometría, y luego con la maniobra defecatoria vemos cómo hay un aumento de presión, pero muchísimo menor que el squeeze, incluso a veces más baja que la presión en reposo, y aquí lo vemos con un volumen de 50 y vean cómo se abre perfectamente en la maniobra defecatoria el canal anal. En cuanto a los valores de normalidad, nosotros sí que coincidimos o son muy parecidos para el índice de distensibilidad tanto en reposo como con la contracción voluntaria con respecto a lo publicado por el grupo de Gousserol. En el volumen de 50 sí que tenemos un poquito de discrepancia tanto en reposo como con la contracción voluntaria. Nosotros en reposo son bastante homogéneos, pero con el squeeze, con 50 sí que nuestro índice de distensibilidad es un poquito más alto. Y con respecto a la maniobra defecatoria, no he visto o no tengo comparativa para poder decir o reproducir mis resultados. Recientemente hemos presentado un poco qué sucede entre sujetos sanos y pacientes con estreñimiento por dificultad para la defecación, dividiéndolos entre los que logran expulsar el balón y los que no lo logran. Y como podemos ver, incluso a los 3 volúmenes de inflado, es muy significativa la diferencia entre los sujetos sanos y los pacientes estreñidos que logran expulsar el balón con respecto a aquellos que no logran expulsarlo. Y como pasaba, aunque todavía nuestros datos es una N insuficiente, pero como pasaba ya para la incontinencia fecal, comparando con los parámetros de la manometría, porque bueno, todos estos pacientes tienen manometría realizada, como son el porcentaje de relajación anal o el gradiente rectoanal, y el índice de distensibilidad a distintos volúmenes, el índice de distensibilidad a 40 fue o por el momento tiene mejor rendimiento diagnóstico, como pasaba en el trabajo que les he presentado de incontinencia fecal, con respecto incluso a los parámetros defecatorios de la manometría. Esto es para que vean cómo es la maniobra defecatoria en un sujeto sano, en un paciente que no logra expulsar el balón, y aquí lo vemos con el EndoFlip 300, porque hemos reanalizado todos estos pacientes con esta tecnología. Un voluntario sano, vemos como a un volumen discriminativo de 40 se ve esa apertura anal. Esto es un paciente con estreñimiento y este es un paciente que no logra expulsar el balón. Estos son unos vídeos un poco representativos, los voy a pasar muy rápido. Esto es un sujeto sano, esta es la zona menos distensible del canal anal, ahora va a hacer una maniobra defecatoria. Y aquí es un paciente que vean cómo se va abriendo el canal anal, y esto es un paciente que no expulsa el balón y vean cómo no se relaja, desciende pero no se abre el canal anal. Yo creo que es muy visual y se entiende muy bien, ¿no? Y ya para ir terminando, decir que hay un nuevo dispositivo que es el FecoBionic. Esto a mí me parece, a ver si verdaderamente encontramos su aplicabilidad en la práctica clínica, me parece impresionante porque incluye todo. Tiene sensores de presión que nos va a permitir evaluar distintas presiones del canal anal y de hecho se han ya publicado algunos estudios en los que ven un patrón desordenado con este dispositivo en pacientes con disinergia defecatoria. Por otra parte, esta medición de presión axial se correlaciona con las fuerzas propulsivas y además con la resistencia a la evacuación. Tiene unidades de procesamiento de movimiento, que son giroscopios 3D, acelerómetros, etcétera, que nos va a permitir ver el movimiento del dispositivo a medida que se produce la expulsión, y tiene electrodos de impedancia de la misma manera y con la misma tecnología que el EndoFlip, de tal manera que puede calcular el área de sección transversa en un determinado punto
y obtener unas imágenes un poco parecidas, como ahora veremos, a las que hemos podido presentar con EndoFlip. Pero además estos cambios en el área de sección transversa permiten calcular o determinar la velocidad de expulsión del dispositivo. Además, como la bolsa se llena hasta el volumen en el que el paciente percibe urgencia, de alguna manera también permite evaluar la sensibilidad rectal. Esto es muy complejo y por razones de tiempo no lo voy a poder explicar, pero es un poco para que vean cómo se vería el patrón de presiones y vean cómo esto es parecido a la planimetría que nosotros podemos ver con el EndoFlip. Y para terminar, señalar que aunque nos falta mucho camino para desarrollar a nivel anorrectal, desde luego a mí me parece que es una técnica que es atractiva, que nos permite evaluar los cambios geométricos en respuesta a la distensión y analizar su resistencia del canal anal frente a la misma. Por otra parte, el índice de distensibilidad se ha visto que es un parámetro que puede ser adecuado para discriminar entre sujetos sanos y pacientes incontinentes. Se ha visto, como ya he explicado, que los pacientes con incontinencia fecal presentan una mayor distensibilidad del canal anal que los voluntarios sanos, tanto en reposo como en la contracción voluntaria. Hay evidencia limitada en la incontinencia fecal y ausente en el estreñimiento. Se requieren más estudios y yo creo que este nuevo avance con el EndoFlip 300 nos va a permitir entender mucho mejor todos estos aspectos y nos abre nuevas posibilidades, ¿no?, para evaluar la fisiología, establecer o confirmar nuestro diagnóstico. ¿Por qué no? Podría ser la prueba que desempate, ¿no?, en pacientes con una disinergia que no logran expulsar el balón, pero que tienen una manometría normal o viceversa. Quizás el EndoFlip pudiera ser la técnica que nos ayuda a desempatar en estas situaciones, ¿no? Mucho más fácil que una videodefecografía, que una resonancia dinámica. Y también el objetivo sería evaluar a estos pacientes después de cirugías anorrectales, son pacientes muy complejos, y monitorizar el tratamiento. El FecoBionic es atractivo, pero creo que necesitamos también más evidencia y también, lógicamente, ver la disponibilidad y la aplicabilidad de estos productos en la práctica clínica. Muchas gracias por su atención.